Yep. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Voy a hablarles o contarles un argumento sobre la obra La Última Oportunidad. Una noche, cuando Guillermo y Shayden iban a dormir, su hijo Daniel los empieza a llamar. Shayden acudió rápido hacia él y con voz alarmada llama a Guillermo. Este fue corriendo a la habitación de su hijo. Ambos ven que su hijo estaba sufriendo de alucinaciones de nuevo, a lo cual se acercan a acariciarlo y al oído le dicen que lo aman y que no lo dejarían. Después de esto, Guillermo se va a su habitación y se mete a la cama y mira fijamente al techo por un largo rato. Esto hasta que Shayden ingresa y él finge que está dormido. Shayden sabía que él estaba fingiendo y le pregunta si él estaba molesto y le dice que se sentía sola. Después de hacerle las preguntas, Guillermo le dice que lo dejara en paz ya que se sentía afligido por lo que había pasado. Shayden le dice que no era el único, ya que ella también se sentía así, y después de eso empieza a reclamarle sobre todo lo que había pasado hasta entonces y le habla sobre el divorcio. Guillermo, al escuchar eso, agarra una maleta y empieza a listar todas sus cosas. Mientras que él alistaba, Shayden le menciona que a Daniel le había dicho o le había mencionado sobre el divorcio de sus padres. Guillermo se enojó por eso, ya que ella sabía la condición de su hijo y ella no le pudo haber dicho eso. Empezó a dar vueltas por su casa, a repartir golpes y patadas a todo aquello que se le cruzara. Shayden, al ver esto, se acerca a él y le dice que está loco. Lo agarra y por la ira que tenía Guillermo le da un golpe. Shayden le grita que era un cobarde por haber hecho eso, alista todas sus cosas y ella se va, junto con Daniel. Y después de que se hayan ido, Guillermo encuentra una nota en su mesa, en donde, la cual diré, eran sus votos matrimoniales. Él se duerme al leerlas. Al día siguiente, Guillermo tenía que trabajar ya que era un participante a la nueva gerencia de su empresa. Antes de eso, se encuentra con Karen, su secretaria. Le cuenta todo lo que había pasado la noche anterior y ella lo apoya moralmente. Entre Guillermo y Karen había una atracción mutua. Lamentablemente Guillermo no pudo lograr gerencia ya que la prueba era de calidad humana y esto en él no era bueno. En la noche, Guillermo decide ir a la casa de sus suegros ya que ahí se encontraba Shayden y su hijo. Cuando llega, su hijo le abre su puerta, lo saluda y le dice que pase. Sus suegros preguntan quién era y ven que era Guillermo. Ellos empiezan a hablar con Guillermo y en el transcurso de su conversación Guillermo ve que en la mesa hay una foto de Shayden junto con un señor. Él pregunta quién es él. Sus suegros dicen que no tenía derecho a saberlo y que se retirara. Y él lo hace. Y él se retira y cuando está llegando a su auto, ve que en la puerta de su auto se encontraba Daniel, su hijo. Daniel le dice que se lo llevara con él. Guillermo, sin pensarlo, se lo lleva a un hotel. El hotel tenía un campo de golf. Él fue a pasear junto ahí con Daniel. Daniel le empieza a preguntar a su padre de por qué tanto peleaba con su mamá. Le pregunta que si era por su culpa. Guillermo le dice que no era por su culpa de él, de que él era una bendición desde que el día que nació. Y de ahí le pregunta cómo es que había nacido y por qué tenía ese problema. Guillermo le empieza a contar todo. Guillermo vuelve al hotel con su hijo, lo deja ahí y se va a tomar a un bar. Cuando él vuelve del bar, encuentra a su hijo tirado en el piso del hotel. Se lo lleva urgentemente al hospital. Cuando lo llega, el hospital llama a Shayden por ser su familiar, su madre, y Shayden va con sus suegros y con el señor de la foto. El señor de la foto tenía un maletín negro
en el cual estaban los papeles de divorcio. Este le entrega los papeles a Guillermo y le dice que los firme. Él, sin aceptarlo, agarra los papeles, los lanza y con la desesperación le da un golpe al señor. Con este golpe se lo llevan preso. En la cárcel empieza a escribir una carta pidiéndole perdón a Jaden, jurándole amor y hablando sobre su hijo. Con ayuda del abogado de la empresa, Guillermo logra salir. Después de esto, Guillermo recibe una llamada de Janet, la chica que le había quitado el puesto de gerencia. Ella le dice que su hijo, a pesar de estar inconsciente, había presenciado movimientos sensoriales. Ella le dice en qué parte del hospital se encuentra su hijo, y Guillermo le agradece y va corriendo a ver a su hijo. Cuando llega a la habitación de su hijo, encuentra un ambiente en el cual se encontraba Jaden, sus suegros y el neurólogo. Él se acerca y empieza a hablarle a su hijo. Empieza a hablarle y el doctor le dice que siga, ya que había mostrado respuesta por parte de Daniel. Todos al ver esto también empiezan a hacer promesas, pero Guillermo le prometió que lo iba a amar. Guillermo tuvo que ir a una reunión importante ese día. Salió de la habitación y fue a la reunión la cual era con su jefe, pero en vez de una reunión parecía un tipo de terapia donde su jefe, el señor Valles, le decía consejos matrimoniales. Él vuelve al hospital y en la sala de espera se encuentra con sus suegros. Él decide hacer la paz con ellos y ellos dicen que no podían amistarse con el enemigo de su hija y que eso estaría mal. Él lo entiende y entran a la habitación y sus suegros se llevan a Jaden porque ya era tarde y Guillermo se queda a dormir en un sillón del hospital. Cuando él se queda, a la mañana siguiente, enfermeras van corriendo al hospital, al cuarto de Daniel, y Guillermo va seguido de ellos. Ven que Daniel había despertado, pero él no mostraba signos de memoria. Él había perdido la memoria y no reconocía a nadie. Al ver eso, el doctor tuvieron que cambiarlo de habitación. Por eso le piden a Guillermo que se vaya a la sala de espera, que allí estaban todos. Cuando él va a la sala de espera, estaba el señor Valles, su jefe, y Jaden. Él se sienta y el señor Valles empieza a hablar con los dos sobre su matrimonio, sobre todos los problemas que han pasado, e intenta solucionarlos. Una enfermera interrumpe su conversación diciendo que Daniel ya estaba listo y está en su nueva habitación. Ellos van, pero Guillermo no podía quedarse porque tenía una junta y él se retira. Cuando está en el ascensor se arrepiente y vuelve, pero no entró en la habitación ya que el señor Valles estaba hablando personalmente con su esposa Jaden. Él se queda a oír afuera todo. Cuando de repente por el pasillo al final se acercan sus suegros y el señor de la foto. Cuando se acercaron a él le presentan al señor de la foto, el cual era un sacerdote. Guillermo, arrepentido, le pide disculpas y el sacerdote le dice que no se preocupe, que lo entiende. Sus suegros le dicen que le decían hacer las paces, ya que el problema era entre Jaden y él, y ellos no se tenían que meter. Guillermo los abraza a los dos y entran todos a la habitación. El señor Valles, como ve que hay bastante gente, decide retirarse. Guillermo lo sigue al pasillo y al fondo del pasillo se acerca Karen. En que se está acercando, sus suegros salen para ver qué estaba pasando porque Guillermo lo había seguido. Se había un problema. Karen se acercó. El señor Valle le pregunta a Karen si había llegado por problemas de la empresa y él le dice que no. Guillermo, al ver esto, decide alejarse porque pensaba que esto estorbaba entre ellos dos. Ingresa al cuarto de Daniel de nuevo y empieza a habbar con Jaden.
Y Jaden, al momento de hablar, empieza a decirle todo lo que había pasado y por qué había reaccionado así. Y Jaden le comenta de que Karen se había acercado a su casa y le había dicho de que había probabilidades de que esperaba un hijo suyo, de Guillermo. Él va al pasillo a buscar a Karen para explicarle en realidad que eso no había pasado, pero no la encuentra. Ella se había ido junto a sus suegros y el sacerdote. Vuelve a la habitación y a Jaden le dice que le explica todo. Jaden lo escucha, pero ella no quería hablar del tema. Guillermo le dice que Guillermo y Jaden hablan entre ellos dos y llegan al acuerdo que Daniel los iba a necesitar a ambos. Jaden le dice que a Guillermo lo sigue amando, Guillermo le responde con lo mismo y Jaden decide perdonarlo por lo que había hecho todo. Al momento de perdonarlo, se toman de las manos junto con Daniel, que seguía ahí echado en su cama, y empiezan a declararse amor y prometen no separarse. Daniel despierta, ve la situación, pero seguía sin reconocerlo a ambos. Pero en un momento, con un poco de miedo, se deja acariciar por ambos, que lo querían hacer, pero él no se dejaba, se deja hacerlo, y le prometen no dejarlo solo, y prometen también que lo ayudarían a recuperar toda su memoria. Muchas gracias.